Quiero decir que he hecho un gran esfuerzo para poder sintetizar en una hora un libro que es muy importante analizarlo. Han quedado cosas fuera y han quedado fuera la posibilidad de que el compañero Enrique Mazaera, que ha estudiado a fondo este libro, nos dé un aporte, pero no va a faltar oportunidades después de lo que diga yo, si él cree conveniente resaltar algunos aspectos en otro momento, que él prepare un complemento de lo que yo voy a decir, porque me voy a centrar en un tema específico, lo que me parece el corazón del libro, que es un libro muy grande y que tiene muchas cosas, y difícil de leer. Lo que yo voy a decir hoy no está, no lo van a encontrar así, hay que leer el libro y estudiarlo para que salga lo que yo voy a decir. Así que es un trabajo de interpretación el que va a dar resultado a este libro. Pero voy a hacerle una introducción porque ahora voy a decir las razones por las cuales hago esa introducción. El comentario de este libro está extractado de una conferencia que dicté en el año 2013 con el título de La Guerra Mundial y el Destino de la Estirpe Hiperbóreo-Teándrica, la cual conferencia forma parte de otras dos pronunciadas en el año 2011 y 2012 con los títulos de, respectivamente, Ser e Historia Destinal de Occidente y la segunda, Reflexiones sobre años de decisión de Oswald Spengler. Haré, por lo tanto, una breve referencia a cada una de ellas para hacer resaltar la importancia del escrito de Wisniewski Brzezinski. A propósito del significado de tercera posición, hemos resaltado la importancia de nuestra estirpe, aquella de la cual procedemos y somos sus continuadores, en tanto lo asumamos propiamente, y a la que denominamos como estirpe greco, romano, cristiano, germano, hispanoamericana, y que en la primera conferencia, Ser e Historia Destinal de Occidente, he llamado con más rigor y síntesis como estirpe hiperbóreo-teándrica. Las razones de este nombre hoy no lo puedo desarrollar, pero quizá lo repita. Cuando digo hiperbóreo-teándrica me refiero al estirpe greco, romano, germano, cristiano, hispanoamericano. En ese libro traté de mostrar cómo esa estirpe, dejando de lado otras consideraciones fundamentales, nace de la semántica inviolable del ser. El tema del ser es el tema fundamental de la metafísica, y la metafísica es el centro de la filosofía. Y la filosofía nació en Grecia. Y que, bueno, esta estirpe define nuestro destino. El territorio semántico de nuestra estirpe se extiende desde el Bóreas, desde el norte de Europa, más allá del cual se encuentra el territorio de la Hiperbórea, al cual ni por tierra ni por mar se puede llegar, según Píndaro, hasta las costas del Mediterráneo, ambas costas, y desde Grecia hasta el Atlántico. A este territorio semántico se incorpora América por obra de Hispania, esa provincia del Imperio Romano. Nada tienen que ver los vikingos, chinos o egipcios o tales y tales otros pueblos que según algunos escritores habrían llegado antes a estas tierras. Solo con Hispania viene a estas tierras la semántica de nuestra estirpe que pervive en el idioma castellano y que sostiene espiritual, política y artísticamente a nuestra América románica, y debajo de ella en el subsuelo la magna Grecia americana. Con ese fuego eterno que hoy pretende anular los nefastos jacobinos bolcheviques, impulsores de la revolución totalitaria semántica que impulsan la troika de Fidel Castro, Hugo Chávez y Jorge Bergoglio y todos sus secuaces. Aclaro que Castro y Chávez han muerto biológicamente, pero su fisis, según la noción griega de dicho término, sigue viva y operante. En la segunda conferencia,
y que será tratada en una próxima charla, se mostró el vasto despliegue erosionante de la subversión jacobino-bolchevique, o más simplemente bolchevique. Con el término bolchevique no se alude a una particular línea interna del comunismo, sino a una vasta subversión democrática iniciada por el capitalismo financiero naciente y su contrapartida el sindicalismo proletario. Y proletario es una construcción teórica de este movimiento subversivo a cuyo frente marcharán los elementos más desarraigados e indeseables de la sociedad. Esta subversión está dirigida a socavar todo aquello que tenga de elevado y distinguido, todo orden y toda jerarquía, en definitiva, a socavar todo aquello que costó tanto tiempo organizar por lenta decantación. Se destruyó todo: el poder estatal, las fuerzas armadas, el estamento clerical, la educación, la economía y sobre todo la noción de propiedad. Esta subversión nace antes de 1789, pero a partir de esta fecha va a expandir a toda Europa su dogma de nación jacobina, revolucionaria, racionalista, a la que imprimen por último un fervor romántico. Y con ello vendrán sus más poderosas armas: la democracia, el parlamentarismo, los partidos políticos, los representantes del pueblo. El pueblo también será una creación teórica de la semántica subversiva, pues el pueblo que declaman estos descastados revolucionarios no es sino la masa informe e indiferenciada a la que apelan para justificar sus objetivos. Y sobre todo, esta revolución odia todo lo que representa distinción y jerarquía. En suma, odia toda verdadera tradición. Vamos a ver que para Spengler, tradición no es lo que dicen Guénon o Évora, es decir, algo que está en los comienzos del tiempo y que actualmente resguardan unas pocas personas y a la que se llega solo por iniciación personal, sino que tradición es todo aquello que está vivo en el ordenamiento de una sociedad culturalmente diferenciada, pacientemente construida a lo largo de siglos y que decanta en instituciones, órdenes sociales, actitudes, costumbres y estilos de vida. En resumen, el bolchevismo fue el triunfo de lo más bajo de la sociedad, que igualó todo a su altura. Ante esta acción revolucionaria, subversiva, por supuesto, hubo una reacción que en 1914 da por resultado la terrible batalla de la Primera Guerra Mundial. Pero si bien hubo vencedores y vencidos, el verdadero ganador fue el bolchevismo, un orden global que ya empezaba a enseñorearse sobre las naciones. Finalizada esta contienda, nos dice Spengler en 1931, abro comillas, la próxima fase de esta guerra mundial reclamaba a Alemania un puesto fundamental junto a las naciones de los pueblos de la raza blanca. Cierro comillas. Destruido todo orden y jerarquía, destruida la cultura de Occidente, esa cultura vigorosa y elevada, realizada durante siglos y siglos, que conmueve por su energía de su grandioso comienzo, a eso le sigue la destrucción de su soporte biológico, la raza blanca en Europa. Con la victoria del enemigo hostis en la batalla que culmina en 1945, hoy podemos afirmar que el bolchevismo rige en todo el mundo como una tiranía de controles y masificación totales. Dije en aquella oportunidad que la decisión ocurrida en 1945 no estaba cerrada. Primero, porque el bando derrotado lo fue en una gesta gloriosa que dio en los campos de batalla
lo mejor de Occidente en una guerra contra su enemigo, contra su hostis, el bolchevismo del este y el bolchevismo del oeste. Bolchevismo estaba en los dos lados. No era solamente el trapo rojo que estaba en el este. El torero agitaba el trapo rojo, pero el bolchevismo estaba en Estados Unidos y en Gran Bretaña. En esta noción de bolchevismo más amplia, ¿sí? Pero esta tenaza no se cerró en 1945, por ejemplo, como creen algunos, y como manifiesta el muy renombrado pseudo-filósofo Peter Sloterdijk en su libro Si Europa despierta, sino, a mi entender, en 1989, después de la llamada caída del muro de Berlín, es decir, en la posterior conferencia de Yalta, Malta, entre Reagan y Gorbachev, con la bendición y el acuerdo de Karol Wojtyła. Diciembre, 2-3 de diciembre del 89, se celebra una reunión entre Gorbachev y Reagan con la bendición de Karol Wojtyła, donde se da por cerrada la fase de la Guerra Fría. Karol Wojtyła, alias Juan Pablo II, no fue un luchador contra el comunismo como la propaganda interesada lo presenta, sino un eficaz operador para el establecimiento del nuevo orden mundial. Contribuyó a la caída de la obsoleta estructura soviética, que, cumplida su función, ahora era un lastre para el avance de los planes mundialistas. Y esto está directamente relacionado con el libro de Wisław Brzezinski. A Brzezinski no le interesa la etapa del hombre oscuro, que es cuando el hombre está sumergido en la total ignorancia de sí mismo y de su entorno. Es en la segunda etapa cuando el hombre empieza a tomar cuenta de sí mismo y de la realidad que lo rodea, cuando se pregunta por el fin último de su vida, porque descubre su carácter finito y se interesa por el tema de la muerte. Se pregunta, ¿qué es la muerte? Para responder esta pregunta, dice Brzezinski, nacen las religiones, que habrían surgido aproximadamente todas en la misma franja del tiempo: el hinduismo, el budismo, el cristianismo, el islamismo, etc. En esta etapa el hombre descubre al llamado hombre interno, pero ignora casi por completo aquello que lo rodea. Para desarrollar el hombre interno usa la fe, pero no la razón, pues con la razón va a desarrollar a lo que Brzezinski denomina el hombre externo, es decir, el hombre que conoce y transforma la naturaleza. Pero para consolidar este conocimiento del hombre interno, tiene que erigir una institución que conserve los dogmas de la fe. En el caso del cristianismo, que es lo que más le interesa, esa institución es la Iglesia. A pesar de que para Brzezinski las respuestas dogmáticas que da la institución inglesa ante la muerte son totalmente irracionales, ello, sin embargo, le permite expandir la visión del hombre en sentido vertical y en sentido horizontal. Vertical al relacionarse con un solo Dios y no con varios, y horizontal porque ante este mismo Dios todos los hombres son iguales. Con ello nace el universalismo y el humanismo. El hombre se siente miembro de la humanidad entera, lo que para Brzezinski constituye un antecedente importante de la conciencia global. Pero a Brzezinski le interesa la relación individual del hombre con Dios, y no el culto, que incluye a la comunidad y está necesariamente relacionado con la institución Iglesia. La institución Iglesia se creó, dice él, para defensa de la fe,
en contra de los no creyentes, para ganar nuevos adeptos y para vencer la inercia y la indiferencia de los creyentes solo preocupados por su relación íntima con Dios. El fin de la Iglesia es tener aferrados a los creyentes para poder mantener su poder temporal. Estas son todas palabras de Brzezinski, no mías. El resultado de esto es que la Iglesia dejará entonces al hombre en la pasividad social y en la ignorancia de su entorno natural y lo sumirá en la miseria y la pobreza. La institución Iglesia traiciona su mensaje porque mantiene al hombre preocupado en el más allá para hacerse ella con el poder terrenal. A partir de ese momento comienza una historia de abuso de poder. El objetivo de la conquista del Santo Sepulcro por las cruzadas habría sido solo una excusa para extender el poder terrenal de la Iglesia. Pero con el tiempo, el hombre reacciona ante esta situación de ignorancia y miseria y comienza a preocuparse por la realidad material. Y ante la resistencia de la Iglesia, desarrolla una intensa actividad crítica que da nacimiento al racionalismo secular. Ya piensa el racionalismo. Y para poder enfrentarse con éxito ante el poder de la Iglesia, creó una nueva institución con un nuevo foco de lealtad, la nación-Estado. Pero con la nación-Estado se aleja del universalismo y mezcla la razón con la fe. Cae en la superstición irracional de admirar, por ejemplo, los llamados símbolos nacionales. La bandera, convirtiendo a la nación-Estado en un vehículo para canalizar las pasiones, emociones y fantasías antes que convertirla en un marco conceptual para el conocimiento racional de la realidad. Para Brzezinski, la nación-Estado no forma parte del orden natural, sino que es un mero concepto que sirvió para encuadrar la realidad, que tuvo su razón de ser en su lucha contra la institución Iglesia, pero que ya la perdió. ¿Cuándo? Cuando apareció el rigor racional del universalismo ideológico del marxismo. El nacionalismo estaba condenado al fracaso, porque su mezcla supersticiosa de fe y razón, y por lo tanto su estrechez para entender la universalidad de la razón. Esta superstición y esta estrechez de miras incapacitaron al nacionalismo para conocer mejor y transformar la realidad. Con el marxismo el hombre entra en la era de la plena conciencia humana. El advenimiento del marxismo representa para Brzezinski la victoria sobre el cristianismo institucionalizado y el nacionalismo ideológico. Por ello, con el marxismo adviene la era de la igualdad social universal. Ahora bien, ni la religión, ni el nacionalismo, ni el marxismo pueden ejercer ningún poder sin su respectiva institucionalización. La institución que corresponde a la etapa del marxismo ideológico es para Brzezinski el Partido Comunista de la Unión Soviética. Pero a su vez, con cada institucionalización se pierde toda posibilidad de evolución. La Iglesia se opuso a los avances traídos por el nacionalismo se opuso a los avances del marxismo ideológico y el Partido Comunista de la Unión Soviética se opuso a los avances del marxismo científico. La crítica que hace Brzezinski es que en un determinado momento el Partido Comunista hizo que su propia defensa fuese más importante que las ideas. El marxismo ideológico, sostenido por el Partido Comunista de la Unión Soviética, fue el último gran dogma absoluto del siglo XX. No fue capaz de abrirse a los avances tecnológicos y científicos y a los nuevos fenómenos sociales. Representó la burocratización de la razón, su anquilosamiento. Por eso sus efectos fueron esclavizantes. En 1970, Zbigniew Brzezinski nos anticipa con absoluta seguridad la inminente caída de la Unión Soviética. Y agrega que,
A pesar de ello, va a quedar en pie el marxismo como el único método científico para el estudio de la realidad. Y prosigue diciendo que el hombre del marxismo ideológico, que solo se ocupaba del hombre exterior, a partir de la caída del Partido Comunista, empezará a prestar atención al hombre interior, desarrollando una fe privada. Pero también con la caída del Partido Comunista, de la URSS, se abre camino al reconocimiento de la verdad, entendida esta no como absoluta, sino como relativa y esquiva, a la que se llega solo por medio de los avances continuos de la ciencia y la tecnología. ¿Qué hay que hacer en la etapa de tránsito hacia el universalismo funcional de la globalización? Dice Brzezinski, asegurar la definitiva desinstitucionalización de la religión y del marxismo. Relegar estas creencias al plano meramente personal. Desinstitucionalizar la religión, la nación y el Partido Comunista Soviético es desactivarlos en el orden político. Brzezinski es tolerante, no rechaza las religiones, las naciones y los partidos comunistas, solo considera que están perimidos y pueden funcionar solo en la medida en que evolucionen y se integren al nuevo orden mundial. Por ejemplo, para acabar definitivamente con el poder de la Iglesia, propone un camino, la privatización de la fe. Sabe que la fe no se puede eliminar, pero tiene el dato de que los hombres se están alejando de la Iglesia, aunque conservan una relación más inmediata con Dios. Y sabe que todo esto le resta poder a la Iglesia y hace que sus dogmas queden en el olvido. Con esto, aclara Brzezinski, se neutraliza el poder de una de las instituciones más obsoletas y aquella que más podría entorpecer la integración del hombre en el nuevo orden mundial. La fe habría perdido su influencia sobre la vida política y social. La privatización de la fe no es un objetivo, sino una tendencia, dice, que se acentuará con el correr de los años. La religiosidad, la fe, estaría dictada tan solo por la conciencia personal de cada hombre y podrá encontrar su expresión en un pluralismo religioso de pseudocultos, sectas, grupos de creencias, etc. Esto es el ecumenismo de Asís. Y como línea operativa complementaria, propone una acción de desgaste, de paulatino derrumbamiento, de disolución interna de la Iglesia y en particular del Vaticano. Por eso elogia a todos aquellos movimientos dentro de la Iglesia católica que se oponen a la ortodoxia doctrinaria del Vaticano y al principio de autoridad que lo gobierna. Dice que hay que tratar que la enseñanza cristiana evolucione, que se modernice, que haya un cambio radical de algunas de sus verdades dogmáticas y reclama una mayor libertad intelectual que las impulse. Hay que lograr que entren ideas nuevas dentro de la Iglesia. Por eso apoyó la renovación impulsada por el Concilio Vaticano II. La misma política corrosiva aconseja para con la nación-Estado. Cree que es importante mostrar a los movimientos nacionalistas que lucharon en la Segunda Guerra Mundial como violentos y nefastos, para el orden y la paz, para que la intelectualidad europea contribuya a la superación del ideal de nación por el peligro que conlleva. Sin decirlo, la amenaza militar está presente en lo no dicho. Otro camino es ir minando la soberanía nacional, con la acción de organismos mundiales de distinta clase, sea públicos o privados, las Naciones Unidas, la UNESCO, el Tribunal de la Haya o los organismos mundialistas, para que los ciudadanos tomen conciencia
de la creciente interdependencia en que viven todos los países y crezca en ellos una conciencia global. Acompañan estas acciones los medios de difusión masiva, que controlados por grupos mundialistas realizan una campaña propagandística muy efectiva. Para Brzezinski, la soberanía nacional es una ficción sin cuya existencia una nación deja de ser tal. Es decir, en la nación-estado hay nación-estado cuando hay soberanía. Para Brzezinski, así como el hombre sigue teniendo fe, y hay que asegurarle una fe privada al margen de cualquier institución que quiera monopolizarla, la nación no puede desaparecer, porque el hombre, abismado en un mundo cambiante y global, necesita un refugio artificial con el cual identificarse. Con la incorporación a la vida social activa de las sucesivas generaciones, convenientemente entrenadas, se puede avanzar más decididamente hacia la conformación de un mundo global sin la rémora de las naciones. Se puede dar el caso, dice Brzezinski, de que si una nación, a través de sus dirigentes, se concibe a sí misma como una nación objeto y no como sujeto de la historia, estaría dispuesta a aceptar lo que se decida globalmente en tanto la beneficie. Si ocurriera tal cosa, esa nación se integraría gradualmente al orden global y desaparecería como tal. Con respecto a la desinstitucionalización del marxismo, recordemos que esto lo está diciendo Brzezinski antes de que cayera la Unión Soviética, ¿no? Él entendía que el marxismo, en tanto herramienta rigurosamente racional, tiene la capacidad de integrar elementos nuevos en su ideología y en su análisis de la realidad. Brzezinski trató de agrupar las características de los grupos que estaban abiertos a las novedades y en esa época estaban operando para cambiar la situación política de la URSS. Y reconoció dos grupos, los buscadores de verdad y los buscadores de eficiencia. Brzezinski en esa época, nosotros en el Centro de Estudios Geopolíticos lo seguimos, estaba haciendo con los rusos unas conferencias que se llamaban las conferencias del Hogar Común Europeo. Yo tengo abundante documentación sobre eso. Se reunía Brzezinski y sus acompañantes con dirigentes de la Unión Soviética para tratar el hogar común de ellos, que era Europa. Pero Brzezinski aprovechaba para trabajar las líneas interiores de la Unión Soviética. Y había otro organismo mundialista con el que trabajó para ir minando desde adentro a la Unión Soviética, que eran las conferencias PUCBASH. Entonces, reconoció que tenía que trabajar sobre dos grupos, los buscadores de verdad y los buscadores de eficiencia. Los primeros eran los filósofos, escritores, artistas, científicos, etc., que manifestaban su preocupación por el hombre interior, olvidado por la exclusiva preocupación que mostró el Partido Comunista por el hombre exterior, y cuestionaban los dogmas absolutos del estalinismo. Los buscadores de eficiencia eran, por otra parte, los tecnócratas, que afirmaban que para comenzar a resolver los graves problemas que en esa época empezaba a padecer la Unión Soviética, había que abrir el marxismo a un mayor desarrollo científico y técnico y a una mayor libertad y eficiencia económica, que es lo que hoy hay en la Unión Soviética, en la Federación Rusa y en China. Agrega el autor que el escepticismo general de los siglos XIX y XX hizo que el individuo deje de creer en una sólida verdad. Recordemos lo que decía Perón al comienzo de Comunidad Organizada. Para el común de la gente,
Las verdades son relativas y esquivas, y esto se incrementa con la función que ha cumplido la televisión, con su bombardeo continuo de imágenes cambiantes y la sucesión constante de informaciones de diferentes tipos ha derrumbado toda verdad, ha hecho que el hombre crea una cosa hoy y una distinta mañana, no ha permitido un pensamiento estructurado y sólido. En resumen, la base del quiebre institucional está dado por el avance continuo de la tecnología y de la ciencia, que aseguran el crecimiento de la conciencia humana. Una vez abatidas todas las instituciones que pudieran frenarla, se pondría al alcance de todos los hombres la igualdad social, que es el objetivo que busca la Revolución Francesa desde el comienzo y antes de la Revolución Francesa. Igualdad social. Lo pueden ver en toda la historia del socialismo. Igualdad social pasa a ser entonces una preocupación y un objetivo mundial. La brecha entre ricos y pobres se solucionará dándole a los pobres el acceso a la ciencia y a la tecnología. En el plano social, los grandes temas son la igualdad y la ecología, porque los desajustes que produce el impacto de la nueva ciencia, de la tecnología en el medio ambiente, ahora se corrigen con los aportes de esta nueva ciencia globalista que es la ecología. La pregunta del por qué es sustituida ahora por la pregunta del cómo. Teólogos y filósofos solo serán útiles para ayudar a la fe privada de los hombres. Las naciones, en tanto unidades políticas decisionistas, desaparecerán gradualmente en una red, en un entramado de relaciones internacionales y tratados que borrarán toda frontera y harán innecesario todo. La sociedad será una sola, una gran ciudad global, no una aldea global, dirigida por una élite global que, altamente entrenada en su función técnico-científica y munida de una profunda conciencia global, será la encargada de encarar los problemas emergentes y decidir las soluciones globales más adecuadas. Brzezinski recalca que esta nueva realidad no debe llamarse aldea global, como lo propuso el futurólogo Marshall McLuhan, porque en la noción de aldea todavía perviven las nociones de estabilidad personal, de intimidad interpersonal, de los valores implícitamente compartidos y de las tradiciones comunes que eran ingredientes importantes de la aldea primitiva. Propone en cambio el nombre de ciudad global, que remite a una red nerviosa, agitada, tensa y fragmentada de relaciones interdependientes, interdependencia que se caracteriza más por la interacción que por la intimidad. Y agrega, las comunicaciones instantáneas, esto es una cita del libro, las comunicaciones instantáneas ya están creando algo afín a un sistema nervioso global. Brzezinski también diseña aquellas medidas que irán construyendo esta nueva realidad. Mencionemos dos, entre otras, la educación y las Fuerzas Armadas. La educación y la enseñanza deberán adecuarse en forma y contenidos a esta realidad global, pues su objetivo es formar los recursos humanos que ocupen las funciones de dirección y control del nuevo orden mundial. En los contenidos de esta educación no tendrá cabida la formación clásica ni nada que recuerde lo nacional, y se eliminará para siempre el maestro, que es a lo que se va llegando. Y las Fuerzas Armadas tienen que transformarse de fuerzas nacionales al cuidado de la soberanía, que es para Brzezinski una ficción, en Fuerzas Armadas de acción rápida para el control de los desajustes que ocurran en algún lugar del territorio global. ¿Cuál es la era? Por lo que dice el libro,
el rol de América, es decir, de Norteamérica, en esta era tecnotrónica. ¿Cuál es el papel de los Estados Unidos entonces? La respuesta es simple. Estados Unidos es el núcleo de poder hegemónico encargado en última instancia de garantizar la paz y el orden en el mundo y evitar a toda costa el caos. Vamos finalizando. Estamos en una nueva fase de la guerra mundial. Dijimos que hay una sola guerra mundial. No hay primera guerra mundial y segunda guerra mundial. Hay una sola guerra mundial que empieza en 1789 y continúa. Estamos en una nueva fase de la guerra mundial. Aquella en que soportamos una global invasión. Global invasión porque invade desde lo alto, desde lo global. Invade las instituciones para desactivarlas. Iglesia, Estado-nación, familia, y hacerlas otra cosa de lo que son. E invade a los hombres para masificarlos y controlarlos. La respuesta a esta global invasión es una defensa global, primero en el sentimiento y en la solidaridad con el que está luchando en cualquier otro lugar del mundo, ante el mismo Otis y Misericordia, y más tarde en operaciones semánticas, políticas y militares coordinadas. Hay patrullas combatiendo en todo el mundo. En algunos lugares se han formado bolsones de resistencia. Algún día habrá, tal vez yo no lo vea, muchos de ustedes tampoco, nuevamente una guerra de frente. Pero la batalla principal se sigue dando en Europa. De la periferia se tendrá que llegar al centro. El centro es Alemania. El país que en 1939 fue el centro de resistencia al enemigo sinárquico, hoy es el centro más fuerte del nuevo orden mundial en Europa. La suerte de América, de los palestinos, del heroico pueblo japonés, la suerte del bravo Irán y de tantos otros, se juega en Europa. Pero ello no quiere decir que nosotros nos quedemos quietos. Al contrario, tenemos que estar preparados para cuando llegue la verdadera hora de la espada afilada por la semántica y la virtud política. Pero no será un triunfo de la voluntad, aunque se ponga toda la voluntad en la lucha y se gane. Tendrá que ser un triunfo de la paciencia en la espera alerta y activa de una nueva donación del ser que nos permite reiniciar un nuevo ciclo religioso, político y estético. Ese ser que replegará para siempre el nihilismo infecundo y la usura que esclaviza. Ese ser que regenerará las energías creadoras de nuestra estirpe hiperbóreoteántrica, que desocultará con su canto un nuevo poeta, con su decir un nuevo pensador y con su fundar un nuevo estadista. Ese ser que nuevamente abrirá el claro del cielo para que un rayo sagrado construya la morada definitiva para el regreso del Dios que nos ampara y planifica. Nada más.